Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Más gremios se unen a los llamados urgentes para evitar un racionamiento. Cada vez hay más señales de alarma por el bajo nivel de los embalses que producen energía y de los embalses que suministran agua en varias regiones del país. Afectación al crecimiento de la economía y el impacto del desarrollo productivo podría generar la disminución de nacimientos en el país y el aumento de los colombianos que se van definitivamente al exterior. Un día para culminar OPA. Grupo Gilinski ya tendría entre sus manos el 96,85% de todo el grupo Nutresa. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con una noticia del momento: el fantasma del racionamiento de energía en Colombia. La razón de los embalses siguen desocupándose y lo más preocupante es que aún persiste el fenómeno del Niño. Para ampliar esta información nos acompaña Alejandro Castañeda, director de ANDEC, el gremio que representa a las térmicas en Colombia. Director, muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Laura, muchas gracias por la invitación, muy amables. Director, cada vez más se unen los gremios para enviarle un mensaje contundente al gobierno nacional para tomar medidas para relajar la generación de la energía en Colombia. Uno de los pronunciamientos más recientes es de la Asociación de Ingenieros de Colombia, que pide declarar emergencia energética para afrontar el fenómeno del Niño y que estas implicaciones pues podría traer para la declaratoria, director. Pues mira, yo no creo que tengamos que llegar a hacer una declaratoria de emergencia. Es decir, creo que las medidas que se deben adoptar en este momento todavía están en el marco de lo que puede hacer el gobierno directamente con las herramientas que tiene desde el punto de vista de política pública y con lo que existe hoy en día dentro de la regulación económica del sector eléctrico en general. Entonces yo no creo que tenemos que llegar hasta el sitio de declarar una emergencia por el tema, sino que hay que tomar medidas y tomar medidas pronto. Digamos que lo que ha sucedido es que muchas de las cosas que se han propuesto en la última semana o en los últimos meses pues se vienen proponiendo desde el año pasado, pero lamentablemente hemos venido dilatando esas decisiones. Llegó el momento de tomarlas y de actuar, digamos, frente al riesgo que tenemos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que los embalses siguen disminuyendo, que las lluvias que esperábamos a finales del mes de marzo no se dieron y que hasta el momento, digamos, que abril ha mostrado algo de lluvias, pero sigue siendo bajo frente a lo que se espera que llueva en el mes de abril. Entonces, digamos, la idea en este momento es implementar esas medidas para poder estirar esa agua que nos queda de todos los embalses, darle un uso lo más eficiente que podamos, obviamente complementarlo con generación térmica y alargar, como te digo, ese uso del embalse, esperando que las lluvias se den en las próximas semanas. Revisemos las cifras de hoy. Este es el registro de XM. Hoy el nivel de los embalses está en 31,39%, ayer lunes en 31,51%. Nosotros con usted hemos hablado pues de esos puntos críticos que llegaría al 27%, pero muchas veces no es necesario que algunos embalses pues lleguen a este nivel para dejar de operar al 100%. Expliquémosle pues a todas las personas qué significa, cuáles son los riesgos que estos embalses no operen pues al 100%. Pues mira, básicamente estas cifras que tú muestras es el agregado de los embalses a nivel nacional. Eso es cuánta agua tenemos almacenada en los embalses del país. Como tú dices, hemos venido perdiendo sus embalses desde hace más o menos 3 meses. Desde hace 4 meses del mes de diciembre hemos venido pasando desde niveles del 79% hasta llegar a este 31%. Lo que dice XM es, mire, yo no me siento cómodo y no estoy tranquilo si llegamos a niveles del 27%, y por eso digamos que la regulación del sector eléctrico ha establecido esta senda y el punto mínimo que tiene esa senda es ese 27%. Como tú bien dices, hay algunos embalses que no necesariamente llegando a ese 27 se paran, y es decir, pueden seguir operando por debajo del 27, porque ya depende de cada uno de ellos. Te voy a poner un par de ejemplos. Es decir, hoy en día uno ve que Guavio está, por ejemplo, a niveles del 17%, que es muy por debajo del 27 y todavía sigue operando.
pero en el Guavio está el 5% y todavía sigue operando. Es decir, el agua que le llega la está usando. B1 niveles, por ejemplo, el embalse del Esmeralda al 17%, en los cuales está muy por debajo también y sigue operando. Pero hay, por ejemplo, embalses que tienen restricciones de otro tipo. Por ejemplo, los embalses están ubicados en el Huila. Betania tiene una restricción desde el punto de vista ambiental porque allá se usa, digamos, eso para la producción piscícola, para peces. Entonces, depende mucho de cada uno de los embalses, si se usan para consumo humano, si se usan para, como te digo, para actividades piscícolas, si se usa para otro tipo de cosas, pues hay que tener muy en claro que cada uno de ellos tiene un mínimo técnico que es con el cual XM opera el sistema. Entonces, en este punto, hablar del 27 es hablar del promedio nacional, pero obviamente cada uno de los embalses tiene particularidades. Algunos de ellos lo que están mostrando hoy es que pese a que no han llegado a esos mínimos reportados al operador del sistema, no son capaces de generar toda la energía en un día porque esperaban contar con cierta agua y no les llegó esa agua. Entonces, esos son los riesgos que comenzamos a ver cuando comenzamos a llegar a niveles muy, muy bajos. Ya tenemos el panorama a nivel nacional. La región oriente, como podemos observar, es una de las más afectadas. Ayer lunes estaba en 12,2%, hoy está en 11,28%. Hay preocupación en esta región, director, porque también se ha hablado de posibles racionamientos o apagones en diferentes regiones si esto se viene afectando en las diferentes regiones. En este caso, Oriente sería la más afectada. No necesariamente, digamos, nuestro sistema funciona como un sistema completo. El hecho de que Oriente sea la más baja es porque ha tenido los más bajos aportes recientemente y se ha utilizado, digamos, esos embalses de forma constante. Antioquia tiene un nivel más o menos como del 35%, perdón, del 30%. Digamos, ¿por qué? Porque Antioquia tiene las reservas más grandes de agua, es decir, los embalses más grandes del país, los que son capaces de durar incluso, almacenar agua incluso hasta por un año. Están ubicados en esta zona, entonces tienen un poco más de capacidad. El centro, digamos que tiene unos niveles altos, por lo que te decía, porque hay embalses que tienen restricciones de no generar por debajo, por ejemplo, niveles del 50% porque tienen peces, caso Betania. Entonces, como te digo, todo depende de la situación y de cada una de las regiones, de cómo lo está viendo. Pero adicionalmente no es que si Oriente se acaba totalmente el agua, Oriente se va a quedar sin energía. No, porque operamos como un sistema completo. Entonces, si Oriente no tiene agua, Antioquia lo va a suplir, o lo suple con Centro, o lo suple con Valle. O sea, se suple, digamos, el sistema, como te digo, como un todo y se opera como un todo. Pero no es que implique que vaya a haber racionamientos regionales, sino ya después, es decir, si se llega al momento en el cual no tenemos la suficiente capacidad de poder producir la energía, pues habrá que mirar, ya es decisión del operador del sistema, qué hacer y cómo hacerlo, si es necesario llegar hasta esos cortes programados o no, que hasta el momento pues lo vemos lejano, pero y esperemos que no se vayan a dar. Quiero hacerle dos preguntas muy importantes antes de despedirnos. La primera es que usted representa a las térmicas en Colombia, que de alguna manera soporta a la generación de energía hidráulica, que como vemos pues los embalses están complicados porque se están desocupando. Usted viene pues a soportar precisamente que se genere pues esta energía en Colombia y no existan pues estos temidos apagones. Pero que se genere la energía con la térmica podría afectar al consumidor final. ¿Esto podría hablarse de sobrecostos para ellos en la factura? Habrá dos cosas. La primera, efectivamente, la térmica hace ese soporte cuando no tenemos agua. En un año en el que nos llueve mucho, más o menos el 85% de la energía se produce con agua y el 15% solamente con térmica. En este momento en el cual necesitamos de casi toda la térmica, estamos llegando a niveles, estamos generando casi niveles del 45% con generación térmica, lo cual es bastante alto frente a lo que vemos en el día a día. Lo segundo es que yo no lo veo así, es decir, hoy en día el 83% del consumo de energía en el país está cubierto en contratos de largo plazo. Eso significa que tiene precios estables, que tiene precios que no cambian con el vaivén de la bolsa del día a día, sino que tiene precios fijos y estables hacia adelante. En ese orden de ideas, solamente el 17% de la nación, es decir, de la demanda, tiene una exposición a bolsa. Cuando tú pones esa exposición a bolsa del 17 dentro de una factura de energía, que el componente de generación solamente pesa un 35-40%, pues ese precio de bolsa solamente
afecta al usuario o pesa dentro de la tarifa del usuario un 5%. Por eso es que yo he dicho que los cambios en la bolsa no van a afectar al usuario de forma grande, van a ser efectos entre un 1 y un 3%, como te digo, en el promedio. Ahora, hay que aclarar que hay algunas empresas que sí tienen una exposición a bolsa más alta. Por ejemplo, Huila, Caquetá, Nariño, Chocó incluso, tienen unas exposiciones superiores al 30, al 40%, y ahí sí la bolsa pesa un 10, un 15%. Pero no es la generalidad del país. Son algunas empresas que tomaron malas decisiones, que no se contrataron y que no tienen, digamos, como te digo, unos precios estables y unos precios fijos para sus usuarios. Que lo que hay que mirar muy bien es si desde el punto de vista de caja, que era algo que se hablaba el año pasado, ¿te acuerdas de cuando se hablaba del tema del apagón financiero? Si no se tienen los recursos, hay que buscarle solventar esa necesidad de recursos con créditos blandos, caso Findeter, caso pues Findeter, que es la línea de crédito que ya está establecida desde el año pasado. Entonces, como te digo, no es que el usuario vaya a sentir unos grandes cambios, salvo en estas regiones, con estos distribuidores que no hicieron la tarea de contratarse, pero al final del día el usuario general del país, caso Bogotá, caso la región Caribe, que tiene contrataciones superiores del 80%, pues no va a sufrir unos cambios muy grandes por esos precios en bolsa. Director, hablamos ya de algo muy importante y es lo que tiene que ver del lado de las empresas, pero gremios como Alcogen hoy hablaron de ese ahorro que debe existir en los hogares colombianos, por ejemplo, limitar el tiempo del baño personal. ¿Esto realmente sí podría funcionar para de pronto también relajar, como comenzamos diciendo en esta misión, la generación de energía eléctrica en el país? Pues mira, entre otros, nosotros hacemos parte de Aliadas, Andec hace parte de Aliadas, que es el gremio que reúne 35 gremios del país, y allí se estudiaron varias alternativas. Hay una preocupación obviamente porque desde el lado industrial y desde el lado empresarial, pues que no tengamos la energía para poder producir o para no prestar servicios, pues preocupa muchísimo, y se dieron unas recomendaciones desde ese punto de vista. ¿Qué tipo de recomendaciones? Yo creo que más que el baño compartido y demás, yo creo que son cosas relacionadas con el lado eléctrico, por ejemplo, como en las regiones que tienen unas temperaturas altas, poner los aires acondicionados no a 17 grados, sino a 22, 23 grados. Digamos que si no estamos en la casa, es desconectar los electrodomésticos. Si estamos en la casa entre las 6 y las 9 de la noche, digamos que concentrar la luz en los puntos en donde está la gente que vive en esa casa. Ese tipo de medidas pueden funcionar. Yo creo que el gobierno también tomó algunas medidas el día de ayer frente a las entidades gubernamentales en el sentido de no prestar servicio después de las 6 de la tarde, porque pues obviamente ahí se aumenta el consumo a nivel nacional. Es decir, hay que buscar, aquí cualquier kilovatio que ahorremos funciona, y ese tipo de medidas van sumando y como te digo, permitirían alargar la necesidad de que la lluvia regrese lo más pronto posible. Director, muchas gracias entonces por acompañarnos en este espacio en Signo Pesos que le hemos dedicado a este tema tan importante como es la generación de energía eléctrica en Colombia y que se ha visto un poco opacada por los embalses que se han venido desocupando. Vale, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Bueno, y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la disminución en nacimientos en el país y el aumento de colombianos que se van definitivamente al exterior podría impactar el desarrollo productivo y el crecimiento de la economía, advierten los expertos. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora nos acompaña Víctor Grosso, que nos trae noticias muy importantes sobre una movida empresarial histórica en Colombia. ¿De qué trata, Víctor? Es tal vez, Laura, buenas noches, televidentes, buenas noches, la movida empresarial más grande de todos los tiempos. Así han dicho algunos expertos por el tamaño del monto del dinero que se ha movido en esta operación, y es la adquisición que viene haciendo poco a poco el Grupo Gilinski con unos socios árabes por el Grupo Nutresa, que es la compañía de alimentos más importante del país, que primero estaba en manos bajo el dominio del grupo empresarial antioqueño y ahora está bajo el dominio del Grupo Gilinski. Y esto porque, Laura, el Grupo Gilinski y sus socios árabes están a un pelito, están muy cerquita de quedarse con el 100% de toda esta compañía, del Grupo Nutresa. Pero para que los televidentes tengan un poco de contexto, hace más o menos 2 años el Grupo Gilinski inició una serie de operaciones, una toma hostil, como se le llamó en su momento, a través de varias OPAs por Nutresa, también
también por Sura, para quedarse con el control de esta compañía. Y después de eso empezó una verdadera batalla empresarial entre el grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño. Gilinski para quedarse con Nutresa y los antioqueños para no dejarse quitar a Nutresa. Eso fue tremendo, aquí informamos mucho sobre ese tema. El año pasado firmaron un acuerdo, firmaron la paz y dijeron, mire, señor Gilinski, usted quédese con Nutresa, pero sálgase de Sura y hagamos esto a través de varias operaciones. Entonces, con lo que adquirió primero Gilinski con las primeras ofertas, más un intercambio de acciones después de ese acuerdo que se materializó este año, el grupo Gilinski contaba con el 76,9% de la compañía. Pero parte del proceso implicaba lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición, para comprarles las acciones a los minoritarios, a los accionistas minoritarios, las acciones que todavía no estaban en las manos del grupo Gilinski. Y esa OPA fue lanzada hace 3 semanas por el 23,1% de la compañía. Y esta es la noticia de hoy. Claro. Mire cómo ha avanzado esa OPA. Le ha ido súper bien. Prácticamente los minoritarios están vendiendo toda su participación también al grupo Gilinski y hoy, hasta hoy, mañana termina esta OPA, han aceptado venderle el 20,49% adicional de la compañía. Entonces, haciendo cuentas, antes de esta OPA a los minoritarios, le decía, Gilinski ya tenía el 76,9% de la compañía. La OPA hasta hoy va por el 20,49% adicional. En total, hasta hoy, el grupo Gilinski tendría entre sus manos el 97,39% del grupo Nutresa. Por eso le digo, está a un pelito, falta mañana ver el resultado de las aceptaciones, pero está casi, digamos, llegando a su objetivo, que es quedarse con el control absoluto del grupo Nutresa. Pues, Víctor, como siempre, muchas gracias por traernos esta información tan importante, en este caso, de una de las empresas que hace presencia en Colombia. Y mientras tanto, también lo invito a ver una nota bastante interesante sobre la disminución de nacimientos y el aumento de colombianos que migran en busca de mejores oportunidades, pero que esto trae efectos negativos en Colombia. Podría estar afectando el desarrollo de la economía y el crecimiento. Miremos entonces lo que dice la nota en manos de Luis Apolo. Empezar de cero y poder ayudar a su familia fueron algunas de las razones para que Jordan Silva dejara Colombia. Hay que mirar la calidad de vida. Hoy en día, hablemos de Colombia, que soy colombiano, la situación está súper compleja para conseguir un trabajo. El salario no nos alcanza. Él es uno de los 445.000 colombianos que salieron del país en el 2023. Y es que en los últimos 2 años, cerca de 1 millón de connacionales decidieron emigrar. Entre algunas razones, la falta de oportunidades, el costo de la educación superior y la inseguridad. La principal razón por la que he considerado esta opción es, pues, por la precariedad que hay de pronto en el país, las dificultades que uno tiene a la hora de buscar trabajo, o pues puede que uno encuentre trabajo, pero de pronto no es remunerado de la manera en la que uno lo esperaría. A esta realidad se le suma que cada vez son más los colombianos que no quieren tener hijos. En 2023 la tasa de nacimientos cayó 11%. Por el momento no lo veo por muchos factores, tanto la economía y porque pienso primero en tener un desarrollo personal muy grande. Para el profesor Carlos Prieto del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, estas dos realidades pueden ser negativas para el desarrollo productivo y económico del país. Suele generar problemas porque al no haber quien reemplace a los trabajadores o a las personas que desarrollan actividades económicas productivas, pues entonces va a haber una sobrecarga respecto a aquellos que sí están en edad productiva, que son jóvenes pero que ya no lo son tanto y que van a tener que contribuir, digamos, de un modo más riguroso con las cargas públicas. Es decir, los jóvenes profesionales que se van en búsqueda de mejores oportunidades se llevan su talento, ese mismo que puede aportar a la economía de Colombia. A partir de qué queremos generar y qué oportunidades que sean realmente llamativas y que sean, digamos, dignas de enganche para no solamente retener el talento de las personas del país, sino de pronto también ser un punto de migración que también traiga valor agregado. Otro de los impactos que pueden traer estas dos realidades es la carga pensional, porque cada día hay más población mayor y menos nacimientos. En la movida empresarial les hablo de Ecopetrol. Esta petrolera colombiana inauguró filial comercial en Estados Unidos para afianzar su presencia en este mercado. La nueva filial busca contribuir con los objetivos de transición energética a través de iniciativas en el mercado petroquímico estadounidense que se da de gran relevancia en el grupo de Ecopetrol.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según un estudio internacional, los destinos culturales más populares en el mundo para este 2024 son Cuba, en el segundo lugar Cusco en Perú y en tercero Agra, que en la ciudad en la India. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla.